Capítulo 601, Duelo oxidado. El enfrentamiento entre los hermanos continuó mientras todos observaban desde los costados. Las damas nobles ocultaban sus rostros tras abanicos con incrustaciones de gemas, y los caballeros sonreían sin disimular su interés. Este era uno de los momentos que más disfrutaban, cuando los rivales luchaban y lo convertían en un espectáculo. A ninguno le importaba realmente cuál de los dos hermanos saldría victorioso, pero por alguna razón parecía que Arturo llevaba la delantera, al menos por el momento. Bastardo. Si no te arrodillarás ante tus superiores, quizás sea mejor apostar, dijo Iván mientras miraba a Roland, que estaba de pie a un lado. ¿Una apuesta? Respondió Arturo, empezando a comprender a dónde conducía aquello. Volvió la mirada hacia el hombre que estaba junto a Iván. Sir Adrián era un caballero muy conocido, famoso por su temperamento. Desde la perspectiva de Roland, encajaba bien con el tercer hermano, ya que éste prefería resolver todos los problemas con la fuerza bruta. Adrián, si no me equivoco, es un caballero de Laura. Antes de venir, Roland había recopilado información sobre todos los comandantes de caballeros y mercenarios destacados que podrían aparecer. Entre ellos se encontraban Lady Bernadette, quien acompañaba a Julius, y el poderoso mago que servía de vasallo a Tybalt. En términos de fuerza, Adrián era formidable y probablemente un oponente más peligroso para Roland que el viejo mago. Aún así, seguía estando por detrás del paladín y del guardaespaldas de Theodore, quien probablemente era el más fuerte de todos. Sin embargo, esa evaluación se había realizado cuando Roland poseía toda su armadura de media placa. Los guardias le habían confiscado la capa y los guanteletes, dejando su traje incompleto. Consideró el compartimento espacial oculto en su bota, que aún contenía uno de sus trajes elementales restantes, pero recuperarlo no era una opción. Aún así, aún había maneras de conseguir equipo para un duelo. Arthur inclinó su copa ligeramente, como si sopesara la apuesta. Los nobles se acercaron, y sus voces silenciosas resonaron por la sala. El desafío ya era comprendido por todos los testigos. Un duelo. No entre los hermanos, sino entre el acero que los servía. Si ese es el juego que deseas jugar. Arthur dijo finalmente, con voz tranquila y mesurada. Entonces lo haré. Pero debemos asegurarnos de que sea justo. ¿No te parece, hermano? ¿Justo? ¿Qué justicia se le debe a un error como el tuyo? Extendió la mano, señalando a Sir Adrián. Era evidente que entendía a qué se refería Arturo. A simple vista, el equipo de Adrián era muy superior, forjado con metal prístino y marcado con encantamientos que supuestamente estaban prohibidos dentro del castillo. Mi caballero no necesita excusas. Destrozará a tu perro, con armadura o sin ella. Una mueca de desprecio retorció el rostro roedor de Adrián al avanzar, su armadura encantada brillaba con una intensidad antinatural bajo las lámparas de araña. El mitril pulido estaba grabado con runas de la más alta calidad, cada una a la espera de ser activada. El cabello cortado a pasón que enmarcaba su nariz torcida lo hacía parecer casi ridículo, pero su infamia acallaba cualquier risa. Nadie se atrevía a burlarse de él, pues era una fuerza a tener en cuenta. Roland no se movió. Permaneció en silencio, permitiendo que la multitud comparara la reluciente figura de Adrián con su sencillo atuendo. Los guardias le habían quitado la capa, los guanteletes y varias armas antes del baile, dejándolo como una sombra de lo que podría haber sido con su armadura completa. Arturo lo sabía, por eso alzó la voz lo justo para que todos lo oyeran. Dado que los guardias de nuestro anfitrión han sido tan diligentes en sus deberes, debo pedir un tiempo para ver a mi caballero debidamente equipado. Seguramente ni siquiera tú, hermano, deseas que este asunto se convierta en una farsa. Una oleada de asentimiento recorrió a los nobles. Incluso aquellos a quienes les importaba poco la posición de Arturo sabían que un duelo sin justicia avergonzaría a quien lo exigiera. La sonrisa de Iván vaciló un instante antes de soltar una carcajada. Bien. Vístelo como quieras. No cambiará el resultado. Arthur inclinó levemente la cabeza y sonrió de una manera que Iván pareció despreciar. Entonces estamos de acuerdo. El duelo se celebrará al aire libre, a cielo abierto, ¿qué tal, 2 horas? Es lógico que todos los presentes sean testigos. 2 horas. Que sean una. Iván respondió rápidamente, con el ceño fruncido. Luego hizo un gesto hacia un sirviente, quien se apresuró a acercarse e hizo una reverencia. Dale a este hombre algo que ponerse. Sí, mi señor. Roland observó el intercambio y supo al instante que algo andaba mal, pero se mordió la lengua. Estaban en territorio enemigo y no tenían más remedio que seguir las reglas.
El hecho de haber ganado una sola hora para prepararse ya era más de lo que esperaba. El sirviente hizo una profunda reverencia e hizo un gesto a Roland para que lo siguiera. La mirada de Arthur se posó en él solo un instante, pero Roland captó un sutil destello en sus ojos, un silencioso recordatorio de cautela. Siguió al sirviente fuera del gran salón, pasando junto a columnas de mármol y tapices, hasta que los sonidos de la música y los chismes se desvanecieron en el silencio. El camino serpenteaba por estrechos pasillos poco transitados por los nobles. El polvo flotaba en el aire, las telarañas se extendían por los rincones y las linternas ardían con menos intensidad. Finalmente se detuvieron ante un par de puertas de madera. El sirviente las abrió con un crujido y dentro se encontraba la llamada cámara de equipo. ¿Incluso este lugar tiene partes como esta? Roland se sorprendió un poco. Había esperado que el castillo más interior estuviera bien cuidado en todos los aspectos, pero incluso este lugar tenía sus rincones olvidados. La cámara polvorienta parecía más un viejo almacén que una armería digna de un caballero. Era obvio para él que el sirviente trabajaba a las órdenes de Iván. Si Roland volvía a quejarse de este trato, podría recibir mejor equipo, pero era mucho más probable que solo sirviera como excusa para burlarse de Arturo. ¿Hay algún problema, señor caballero? No, todo está bien. Regresa en una hora para guiarme al campo de duelo. Por supuesto, señor. Tómese su tiempo. El hombre pareció algo sorprendido por la respuesta de Roland, pero rápidamente hizo una reverencia y se retiró por el pasillo. Sus pasos resonaron mucho después de su partida. Roland esperó hasta asegurarse de que nadie lo observara antes de adentrarse en la cámara. El olor a polvo y óxido impregnaba la habitación. Cascos viejos y petos abollados yacían amontonados contra la pared, con la superficie corroída por el paso del tiempo. Lanzas con astiles agrietados se inclinaban en ángulos incómodos en un rincón, con las puntas dobladas y embotadas por el abandono. Cerca había un estante de espadas, pero la mayoría de las hojas estaban melladas, con los filos romos y dentados. Aquello no era un arsenal para un caballero, sino un cementerio de armas olvidadas. Todo un tesoro. Roland murmuró con un suspiro, tocando uno de los estantes de armadura. Una nube de polvo se elevó en el aire, picándole la nariz. Nada allí era utilizable, de eso estaba seguro. Los metales auténticos de mayor calidad emitían mana u otras energías, y ya había barrido toda la cámara con varias de sus habilidades. Ningún equipo alcanzaba los estándares de nivel 3. Algunos de ellos parecen prometedores, pero se romperían tras un intercambio adecuado. Examinó una espada recubierta de una fina capa de mitril, pero el engaño era evidente para él. Su experiencia como herrero le permitió ver fácilmente que solo era una réplica barata. La tenue capa exterior ocultaba el sencillo hierro interior. Un caballero inexperto podría tomarlo al pie de la letra y empuñarlo. ¿Era eso lo que buscaban? Los objetos estaban en pésimas condiciones y completamente inutilizables. Una mejor estrategia habría sido marcharse o quizás pedirle prestada una armadura a uno de los guardias regulares. Sin embargo, Roland no era un caballero comandante cualquiera. Había venido preparado. Seguramente se sorprenderán bastante cuando regrese, solo necesito que parezca creíble. Roland no tenía intención de abandonar la habitación en menos de una hora. Era imposible usar el acero oxidado que había por ahí, así que optó por degradar parte del equipo que había traído. De su bolsillo sacó algo parecido a un pañuelo. En la esquina superior derecha había una pequeña placa metálica con forma de hexágono, grabada con el símbolo del reino. Inyectó un poco de maná y la runa oculta se activó, revelando el hechizo espacial oculto. Dejaron algunos guardias atrás, pero ninguno de ellos parece ser muy versado en magia. Tras despejar una mesa polvorienta, Roland comenzó a preparar sus herramientas. Su inventario espacial contenía su martillo de herrero rúnico y otros objetos útiles. Entre ellos, un frasco lleno de un líquido marrón, esencial para el engaño que estaba a punto de realizar. Solo necesito hacerlo parecer convincente. A un lado de la mesa, colocó las piezas de la armadura que había traído. Había guanteletes, grebas y otras piezas que completarían su apariencia, acercándola a la de una armadura de placas completa. En ese momento, solo le quedaban en uso su peto, hombreras y botas. Necesitaba añadir el resto si quería tener alguna posibilidad en el duelo contra el arrogante caballero de Laura. Estas piezas de repuesto no provenían de sus trajes elementales. Eran armaduras comunes que había guardado para una ocasión como esta. Cada una contenía runas falsas que podían modificarse posteriormente.
Aunque eran más débiles que su armadura habitual, seguían siendo muy superiores a cualquier cosa que pudieran proporcionarle. Solo necesitaba añadir algunos detalles para que resultaran convincentes. Empezó con uno de los guanteletes de repuesto, eligiendo con cuidado uno que se asemejara a las piezas oxidadas esparcidas por la habitación. De su costado extrajo un frasco de líquido y lo vertió sobre la superficie pulida. El metal reaccionó al instante, y su brillo se desvaneció al adquirir el mismo aspecto oxidado y polvoriento que tenían muchas de las otras armaduras cercanas. Esto servirá. Señor, ha llegado el momento. Un golpe resonó en el pasillo exterior. Había pasado casi una hora desde que el hombre llamado Wayland había entrado en la cámara polvorienta. El sirviente esperaba con una sonrisa, convencido de que era una ocasión feliz. Había atraído al objetivo hasta allí tal como se le había ordenado. El muy tonto. Su orgullo le impidió negarse. Eso me facilita el trabajo. El sirviente creía que el caballero no era más que un necio testarudo que no quería quejarse. Durante una hora permaneció en una habitación llena de equipo roto y desechado que pronto sería destruido. ¿Está saliendo? Tras llamar por segunda vez, la impaciencia empezó a corroerlo. De repente, la puerta se abrió de golpe y casi se le cae la mandíbula. ¿Qué es esto? ¿Se ha vuelto loco? ¿Pretende batirse en duelo con esa pinta? La visión del hombre que debería haber sido un noble caballero comandante lo dejó atónito. Quiso hablar, pero se mordió la lengua. Le ha llegado el momento, señor. El hombre hizo una breve pausa antes de dar un paso adelante. Llévame allí. El sirviente tragó saliva y se obligó a caminar. Cada paso resonaba en el pasillo mientras guiaba al caballero, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Parecía como si hubiera escarbado en un montón de basura y se hubiera atado lo que encontrara. Esto terminará pronto. El señor estará complacido. Por fin emergieron de los oscuros pasillos a la luz de la arena. Nobles y damas ya habían tomado asiento en bancos elevados. El campo de justas se había convertido en un ruedo de duelo, y el aire se llenaba con la charla y las risas de los nobles. Manos enjolladas aferraban copas doradas, las sedas brillaban con la brisa, y todos los rostros se retorcieron de diversión al posar la mirada en el caballero al lado del sirviente. El óxido le sienta bien, ¿no crees? ¿Un caballero comendador? Parece más bien un mozo de cuadra vestido con harapos. Tal vez el bastardo realmente encontró su reflejo en este perro. El sirviente se hizo a un lado, pero no pudo evitar reírse también. El caballero que se suponía representaba a Arturo Valeriano, el quinto hermano, parecía ridículo. La risa se extendió como la pólvora. Incluso los nobles más rígidos no pudieron resistirse a cubrirse los labios. Para ellos, esto era un entretenimiento, una rara oportunidad para burlarse tanto del hijo bastardo como de su supuesto caballero. Wayland caminaba a paso lento, con el escudo colgado a la espalda y el pico de guerra a un lado. La armadura que llevaba vibraba levemente con cada movimiento. Su superficie era un extraño mosaico de acero opaco, bronce descascarillado y piezas que parecían desentonar. Juntas formaban una armadura descolorida, rematada por una extraña máscara facial en lugar de un casco adecuado. Sin embargo, aunque los nobles se rieron, su paso no flaqueó. Al otro lado del ring, Sir Adrian ya esperaba. Su armadura era elegante, claramente diseñada para mejorar su control del aura. Intrincadas runas cubrían el metal, algunas ya brillaban al rojo vivo mientras reunía energía para mostrar su fuerza. Se erguía erguido y orgulloso, con la barbilla inclinada en un ángulo arrogante, y cuando sus pequeños y brillantes ojos se posaron en Roland, su mueca de desprecio se transformó en una sonrisa. Vaya, vaya. El chucho se buscó un traje. ¿Acaso buscaste eso en el montón de compost del castillo? Su voz era fuerte y nasal, y se oía con facilidad por toda la arena, provocando nuevas risas entre la multitud. Roland no respondió. Sus labios no se movieron, pero sus dedos se ajustaron al mango del pico de guerra, probando su peso con silenciosa confianza. Su silencio solo pareció animar aún más a Adrián. Jaja, mírate. Adrián rió disimuladamente ante lo que tenía delante. Soy un hombre honorable. Arrodíllate y pídele perdón a mi señor y a mí, y tendré compasión de ti. La pequeña multitud de nobles se rió, y los que estaban sentados alrededor de Iván fueron los que más ruidosamente se rieron. Sir Adrián es tan amable y atento. En efecto lo es. Iván parecía contento con sus palabras, aunque su atención ya estaba en otra parte. Su esposa había aparecido y se había sentado a su lado, y como hechizado por su belleza, su ira se desvaneció. La competencia ya no parecía importar, como si el resultado ya estuviera decidido.
Arturo se sentó lejos de su hermano, aislado y sin apoyo. Nadie se atrevía a acercarse a él, aunque muchos observaban con gran interés lo que pudiera suceder. Sin embargo, tras ver el desaliñado estado de su caballero, solo pudieron fruncir el ceño, como si comprendieran que sus esperanzas de ganarse el favor de este noble no habían sido más que vanidad insensata. Nada que decir. Adrián gritó las palabras e hinchó el pecho, como si el silencio en sí mismo fuera un insulto. Entonces romperé esa máscara y te sacaré una disculpa. Otra figura se adelantó, vestida de mayordomo. Era el juez del concurso. Por voluntad de la casa Valerian, y ante los ojos de su gracia y la nobleza reunida, este duelo queda santificado. Aunque el duque estaba ausente, la declaración resonó por toda la arena del duelo y acalló los rumores. Ambos caballeros avanzaron con las armas desenvainadas. Adrián empuñaba un arma inusual. No una espada, sino una larga masa con púas que cubrían la empuñadura. Un aura ya brillaba en su superficie mientras esperaba que el juez diera la orden de comenzar. Roland ladeó levemente la cabeza, con el rostro oculto por la máscara. Su pico de guerra se balanceaba a su lado, sostenido con la misma naturalidad con que un granjero portaría una herramienta. A la multitud le pareció una burla, como si ni siquiera supiera sostener el arma de un caballero. Las risas resonaron entre los bancos, pero Arthur no rió. Mantuvo las manos cruzadas, la mirada fija en Wayland, y su rostro no reveló nada. Combatientes, tomen su posición. Adrián levantó la masa, con un aura que la envolvía como una neblina de calor. Sus botas se hundieron en la arena mientras se preparaba para la carga. Wayland bajó la postura y exhaló una vez, con el pico de guerra apoyado en un ángulo extraño y aparentemente inofensivo. Comenzar. Adrián rugió y se abalanzó hacia adelante, el suelo temblando bajo sus pasos blindados. Su aura estalló en llamas rojas mientras alzaba el arma, listo para destrozar el rostro de Wayland antes de que pudiera siquiera moverse. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa por el crujido del acero, pero lo que siguió fue completamente diferente. En el último instante, la figura del caballero se desdibujó, y el sonido que resonó no fue el de una masa impactando, sino el de un pico de guerra chocando con un brillante mitril. Capítulo 602, Choque de auras. El sonido fue como el de un martillo golpeando un yunque. Agudo, claro y mucho más fuerte de lo esperado. Chispas estallaron en una violenta lluvia cuando el golpe de Adrián se desvió. Su masa se giró, y la punta dejó un surco superficial en la arena compacta en lugar de en el pecho de Roland. Por un instante, la multitud enmudeció. La risa se apagó en sus gargantas cuando el caballero oxidado, que momentos antes había tenido un aspecto tan lastimoso, se irguió como un titán inmóvil. ¿Qué? Auge. Los ojitos de Adrián se abrieron de par en par cuando algo le impactó el pecho. Salió despedido hacia atrás como si lo hubiera golpeado un ogro. Agitó los brazos y la masa con púas casi se le resbaló, pero se aferró a ella incluso cuando su cuerpo giró y se estrelló contra la arena. Rodó por la arena antes de estrellarse contra el muro de piedra con un estruendo atronador. Cayó una lluvia de polvo y los nobles jadearon al unísono. Una barrera mágica se activó con un destello alrededor de la arena de justas, protegiendo a los nobles de la nube de polvo levantada por el impacto de Adrián. El caballero de Laura gimió, medio enterrado en la tierra al borde mismo del ring. Su reluciente armadura de mitril ya no estaba inmaculada, opacada por el polvo adherido a cada articulación y pliegue. Lentamente, se incorporó, tosiendo, con el rostro contraído por la incredulidad. Los nobles esperaban que Roland fuera aplastado en cuestión de segundos. En cambio, fue Adrián quien ahora parecía un hombre derribado de su caballo. Para colmo, una gran huella sucia manchaba su pecho, la marca de la patada que lo había lanzado por los aires. Aunque humillante de por sí, la verdadera desgracia llegó momentos después. Mientras Adrián se tambaleaba, su tocado, o mejor dicho, el cuenco de pelo cuidadosamente recortado que lo coronaba, se movió. La confusión se apoderó de la multitud cuando la peluca se deslizó hacia un lado y luego cayó al suelo. El silencio se prolongó un instante antes de que la arena estallara en carcajadas. Los nobles no pudieron contenerse al ver al poderoso caballero Aura perder el cabello. Adrián se quedó paralizado, su cabeza calva brillando a la luz del sol, con polvo adherido al sudor de su cuero cabelludo. Su rostro enrojeció, las venas se le hincharon en las sienes y apretó los dientes. La risa solo agravó su furia. Bastardo. Rugió y giró, gritando mientras su furiosa mirada caía sobre su escudero que esperaba justo afuera de la arena. Mi casco. Ahora. El pobre muchacho se tambaleó, casi tropezando al correr hacia adelante con la pieza faltante del equipo de Adrián.
Mientras tanto, los nobles estaban fuera de sí. Muchas damas se abanicaban frenéticamente mientras intentaban, sin éxito, contener la risa. Los caballeros se reclinaron con amplias sonrisas, encantados con esta comedia inesperada. Sin embargo, entre las risas, un grupo de personas permaneció en silencio mientras observaban al hombre sentado en el centro, Iván Valerian. Su rostro ardía de vergüenza y sus nudillos palidecieron al aplastar la copa de vino que tenía en la mano. El líquido rojo goteaba entre sus dedos, pero a él, o bien no le importaba o bien no lo notaba en su furia. Cada risita y cada risa ahogada del público le herían el orgullo como una cuchilla. Los labios de Arthur se curvaron ligeramente hacia arriba. Inclinó su copa con perezosa indiferencia, como si la risa no significara nada para él, pero sus ojos brillaban de alegría. Miró a su hermano, que estaba furioso, y luego se giró hacia Roland, que permanecía inmóvil en el centro del círculo, sin que pareciera importarle en absoluto. ¿Está haciendo eso a propósito? Arturo murmuró para sí mismo mientras observaba cómo Adrián le arrebataba el yelmo a su escudero. Se lo estampó en la cabeza con un estruendo metálico. Su ira era palpable, y su aura se encendió violentamente a su alrededor. Una luz carmesí se filtraba a través de la armadura, y los símbolos mágicos grabados en ella magnificaban el resplandor. La arena bajo sus pies se oscureció y se volvió negra mientras una ola de energía ondulaba por el campo de duelo. La risa de los nobles se apagó al comprender que la lucha estaba a punto de continuar. Suficiente. Rugió, con la voz ronca por la furia. Basta de trucos. Basta de burlas. Te aplastaré. Roland no se movió. Su armadura desigual parecía más opaca que nunca bajo el calor reluciente, pero el pico de guerra que sostenía permaneció firme. Su mirada enmascarada se fijó en Adrián y se encogió de hombros con burla. Sin decir palabra, alzó su escudo y esperó el ataque, desafiando a su oponente a golpear. El duelo se reanuda. El juez, conmocionado por lo ocurrido, instó a los hombres a continuar. Adrián cargó, más rápido esta vez, con su cuerpo difuminándose bajo el manto de aura que lo cubría. Su masa aulló en el aire al caer sobre su enemigo. La multitud se quedó atónita al ver saltar chispas de la colisión. El suelo bajo los dos caballeros se agrietó y una onda expansiva se extendió en todas direcciones. La masa se estrelló contra el escudo de Roland con un estruendo ensordecedor, activando la barrera protectora que rodeaba la arena. Algunos nobles cayeron de sus asientos al retumbar el suelo bajo sus pies. La fuerza reverberó por la arena, pero Roland no cayó. Su postura, aunque tensa, se mantuvo firme ante el aplastante poder. Adrián gruñó, arrancó su masa y volvió a blandirla. Golpeó más rápido y con más fuerza, cada golpe lloviendo como el martillo de un herrero. Sin embargo, el supuesto caballero oxidado nunca se doblegó. Su escudo interceptó la mayoría de los golpes, y muchos otros fallaron por completo. A pasos rápidos, comenzó a retroceder mientras el caballero cubierto de aura lo perseguía y gritaba. «Quédate quieto, maldita sea». La furia de Adriano aumentó al no lograr asestar un golpe certero. Aunque el escudo de su oponente parecía un montón de óxido, se negaba a romperse. En cambio, las púas de su masa se doblaron y perdieron su filo. La multitud vio a un caballero luchando a la defensiva, y al principio vitorearon, pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Así es como suelen transcurrir estas peleas? El caballero del señor Iván está ganando, ¿verdad? No estoy seguro. Es un caballero aura. El otro ya debería estar aplastado. ¿Está jugando con él? La armadura de Roland vibraba con cada paso lateral. Sus placas desiguales tintineaban torpemente, pero sus movimientos no flaqueaban. Ante su mirada, los ataques enemigos se desplegaban como fantasmas de maná. Aunque Adrián seguía aumentando su velocidad y poder mediante el aura, la habilidad de Roland le permitía predecir cada golpe. La fuerza de cada golpe era real y causaría graves daños si uno impactaba con precisión, pero ninguno lo hizo. Esta armadura no durará mucho más. Debería terminarla pronto. La armadura no estaba realmente oxidada, pero era inferior a su equipo rúnico habitual. Se había centrado en mejorarse con magia que aumentaba sus estadísticas y hechizos rúnicos sencillos. Eso era suficiente para enfrentarse a este oponente, pero si la lucha se prolongaba, estaría en peligro. Su adversario seguía siendo un poderoso maestro del aura que no dependía completamente de sus armas. A medida que la lucha continuaba, no aparecieron runas en su cuerpo gracias a la habilidad de ocultación de runas. Si este hubiera sido su yo del pasado, toda su armadura habría brillado como un faro.
Usaba magia rúnica constantemente, pero con la habilidad activa, nada de esto se notaba. La desventaja era una constante presión sobre su maná. El drenaje había comenzado en un 10% y aumentaba constantemente con cada runa. Ya ha llegado al 20%. Tarde o temprano, me abrumará. Era hora de aumentar la intensidad. Había permanecido a la defensiva demasiado tiempo. Una razón era comprobar que también podía ocultar sus runas, y la otra, agotar a su oponente. El aura funcionaba de forma diferente al maná. Fortalecía a los luchadores físicos, potenciándolos más allá de los límites humanos, pero conllevaba riesgos. Estaba directamente ligada a su salud y resistencia. El uso prolongado tenía un alto coste, y su oponente ya empezaba a perder fuerza. El rostro de Adrián se tornó carmesí bajo el yelmo. Su respiración se volvió entrecortada, su aura se encendió violentamente y la neblina carmesí quemó la arena negra a cada paso. Sin embargo, por mucha fuerza que aplicara a cada golpe, no pudo abrirse paso. Deja de correr. Como desees. Roland finalmente le respondió al hombre que lo había atacado con furia. Su oponente había perdido el sentido de la estrategia. Al principio, sus golpes eran intencionales, medidos con fintas y precisión. Ahora todo se había derrumbado, desmoronándose en una frenética tormenta de golpes aleatorios que solo sirvieron para agotarlo. Esta era una de las mayores debilidades de este mundo. La fuerza provenía de los niveles y del constante desarrollo de las habilidades. Las batallas solían decidirse por unos pocos factores clave. El primero era la gran diferencia de niveles, el segundo, el tipo de clase, y el tercero, la gama de habilidades que poseía un luchador. Pocas personas entrenaban para enfrentarse a oponentes de igual nivel, ya que tales encuentros eran raros y difíciles de preparar. La brecha creada por los niveles y la experiencia rara vez se podía superar con estrategias. En lugar de centrarse en las tácticas de combate, la mayoría simplemente se dedicaba a mejorar sus habilidades, como si realmente no existiera ningún límite. Esta excesiva dependencia de las habilidades dejó a muchos incapaces de enfrentarse a quienes los igualaban en estadísticas puras. Roland estaba por debajo de su nivel y solo logró resistir gracias a su armadura y magia. Si Adrián hubiera mantenido la calma y reconocido al oponente que tenía delante, la victoria podría haber estado al alcance. En cambio, agotado de resistencia, sus ataques de aura flaqueaban, su velocidad se ralentizaba y sus reacciones ya estaban disminuyendo. El escudo de Roland recibió otro golpe, y el sonido metálico resonó en el aire. Se levantó una nube de polvo que cubrió a los guerreros y dificultó a los nobles seguir el intercambio. Adrián se tambaleó hacia atrás, jadeando, y su aura titiló como una antorcha a punto de extinguirse. Intentó liberar su masa destrozada del escudo, pero no se movió. Una extraña fuerza azulada la sujetaba con fuerza, crepitando como un rayo. Este era el momento de Roland. Había lanzado un hechizo que magnetizó la masa del caballero contra su escudo. Con un tirón brusco, arrastró el arma hacia abajo, obligando a Adrián a abrir su flanco. Desde el principio, Roland había notado que este hombre jamás soltaba su arma. Para ciertos caballeros, abandonar un arma era tan vergonzoso como perder un duelo honorable. Hoy, ese orgullo obstinado le costaría caro a Adrián. Roland tenía muchas maneras de terminar la pelea. Podía invocar la habilidad poder del Señor Supremo y desatar toda su fuerza, convirtiendo al hombre en un simple saco de boxeo, envuelto en una luz violeta. Sin embargo, no quería revelar todas sus cartas. Los espectadores aún creían que no era más que un mago rúnico. Para confundirlos, haría algo que ningún mago jamás podría lograr. Usaría aura. La mano de Roland se tensó sobre el mango del pico de guerra. El maná fluyó a través de las runas ocultas bajo su armadura, serpenteando por circuitos secretos. Normalmente, el poder habría brillado y lo habría traicionado, pero su habilidad de ocultación mantuvo el flujo oculto. Para los nobles que observaban desde las gradas, lo que vendría a continuación sería algo completamente diferente. Arcos carmesí de energía se extendían por las placas desiguales de la armadura de Roland, desplegándose como olas de calor. El aire a su alrededor se deformaba y crepitaba mientras granos de arena se elevaban del suelo, formando espirales a sus pies. Para ellos, esto era aura y no emulación de energía mediante runas. Adrián se quedó paralizado, con los ojos inyectados en sangre entrecerrándose tras la rendija de su yelmo. Levantó el escudo para protegerse el costado, pero el pico de guerra salió disparado a una velocidad extrema. Su punta brilló con aura al estrellarse contra el escudo del caballero. Por un instante, pareció que el bloqueo había resistido.
Entonces se oyó el chirrido del mitril al desgarrarse cuando el pico de guerra atravesó el metal y siguió avanzando. La púa atravesó el escudo de Adrián con un chirrido que desgarró la arena. Los nobles jadearon, algunos poniéndose de pie, con sus copas enjolladas olvidadas o caídas y hechas añicos. El pico de guerra no se detuvo en el escudo, sino que avanzó y se estrelló contra el peto de Adrián. Grieta. El sonido era húmedo, una mezcla de metal que crujía y costillas quebradas. Una onda expansiva carmesí recorrió la arena, visible para todos, como si el aire mismo se hubiera encendido por el choque de energías. Arena y polvo brotaron en todas direcciones, azotando el ring de duelo en una violenta tormenta. Un cuerpo blindado voló como una muñeca de trapo, dando vueltas por el aire hasta estrellarse contra la barrera de la arena. El escudo de Maná brilló de un azul intenso bajo el impacto, con grietas como telarañas recorriendo su superficie. Los magos a un lado comenzaron a cantar, tejiendo hechizos para reparar el desgarro y proteger a los nobles sentados tras él. La multitud retrocedió. Los nobles de las primeras filas se protegieron el rostro, algunos gritando mientras la barrera crujía, pero resistía, impidiendo que el cuerpo destrozado de Adrián irrumpiera en medio de ellos. El caballero de Laura se deslizó por la reluciente pared, dejando una mancha roja de sangre a su paso. Se desplomó en un bulto no muy lejos de donde estaba sentado Iván, tosiendo con los dientes destrozados y la sangre derramándose por la boca. Un silencio más pesado que la muerte invadió la arena. Roland miró su brazo derecho, el que había blandido el pico de guerra. Su arma aún latía con energía, aunque estaba destrozada, hecha un desastre irreconocible. La armadura de ese lado había sido completamente destrozada tras una sola activación del aura emulada. La técnica seguía siendo volátil y difícil de controlar, y su maná había sido casi completamente drenado con un solo golpe. Sin embargo, el resultado era lo que importaba. A lo lejos, vio tanto a su enemigo como a su amo. El rostro de Iván Valerian estaba contraído por la furia, las venas de su sien hinchadas como si fueran a estallar. Su esposa le tocó el brazo suavemente para intentar calmarlo, pero él apartó la mano. La sangre le goteaba del labio donde se lo había mordido con indignación. Levántate, levántate, tonto inútil. Iván gritó con fuerza, pero Adrián no respondió. En cambio, se desplomó hacia adelante con su vida en juego. Esto enfureció al hermano Valerian, quien pronto fulminó con la mirada a Roland, quien estaba en medio del ring. Imposible. Guardias, detengan a ese hombre. Debe haber hecho trampa. Los demás nobles murmuraron entre sí, disgustados por el arrebato de Iván. Era evidente que este joven amo no estaba acostumbrado a perder apuestas, pero su comportamiento solo empeoró su posición. Carecía de la prominencia necesaria para hacer tales acusaciones, y los guardias ignoraron su orden, dirigiéndose en cambio a los demás miembros de la familia Valerian. Los tres hermanos y sus madres guardaron silencio. Incluso su propia madre simplemente levantó el abanico para ocultarse la cara, avergonzada. Hermano menor, no vi ninguna trampa. La batalla fue honorable. El primero en reprenderlo fue Julio, el hijo mayor. Siendo el heredero más probable del ducado, los nobles se pusieron de su lado al instante y asintieron. Poco después, el segundo hijo habló. Realmente patético. Teodoro habló poco, pero su enfado era evidente. Arturo y Roland llevaban mucho tiempo siendo una espina clavada en su costado, y su victoria sin duda no fue el resultado que esperaba. Teobaldo, sin embargo, simplemente siguió aplaudiendo con una leve sonrisa, como si acabara de presenciar algo divertido. «Ja, ¿viste eso? Un golpe y se acabó. Aunque si uno de mis caballeros mágicos hubiera estado en ese duelo, el resultado habría sido muy diferente». Roland miró a su alrededor y, por un momento, temió que lo capturaran y lo encerraran en una mazmorra. Sin embargo, parecía que las reglas que regían estos eventos le ofrecían cierta protección. Aunque Iván seguía protestando, cuanto más alto lo hacía, más extraño lo miraban los demás nobles. Finalmente, como era de esperar, giró la cabeza hacia Arturo, ya que Arturo era el único objetivo al que podía enfrentarse sin sufrir consecuencias. «Tú vas». El hombre intentó gritar y enfurecerse de nuevo, pero por alguna razón se detuvo. Su esposa le sujetaba la mano con firmeza, como si protestara, y él se giró para mirarla. La mirada era difícil de interpretar desde donde se encontraba Roland, pero parecía extraña. Pronto el rubor comenzó a desvanecerse del rostro del hombre. Parecía que la mujer tenía el poder de calmar a este hermano Valerian, y lo había hecho antes de que hiciera el ridículo aún más. Arthur, sin embargo, parecía dispuesto a intercambiar duras palabras y regodearse, aunque no parecía que tuviera la oportunidad. «Va.
Iván no aceptó la derrota, pero en lugar de luchar, salió furioso. Muchos de los que lo rodeaban lo siguieron, aunque algunos prefirieron quedarse. Ahora, muchas miradas estaban puestas en Arturo, y por primera vez desde su llegada, la gente parecía interesada en él. Capítulo 603, llega el duque. Todos creen que soy un tonto. Julius y ese cabrón, todos se niegan a tomarme en serio. Iván cruzó la habitación como un animal enjaulado, con pasos irregulares y las manos aún manchadas de vino. Tenía el rostro contraído, la mandíbula tan apretada que las venas del cuello se le hinchaban. Caminaba de un lado a otro, murmurando maldiciones en voz baja. El recuerdo de la risa de los otros nobles aún era vívido y lo acercaba a la locura. Iván, mi querido hijo, por favor, cálmate. Todo estará bien. La voz de Lady Scarlett llenó la habitación, que antaño había lucido lujosa, pero ahora parecía el resultado de una pelea. Una silla yacía volcada, platos rotos en las esquinas y mesas reducidas a astillas. Agujeros en forma de puño marcaban las paredes. Su hijo ya no parecía un noble, sino un niño enfadado al que le habían negado su juguete favorito. Scarlett solo pudo fruncir el ceño y negar con la cabeza, aunque no mostró enojo ante su arrebato. Tranquilicémonos un momento. Aún no todo está perdido. Ella intentó razonar con él, pero su ira seguía desbordándose. ¿Los viste? Iván rugió como una bestia y giró hacia ella. Se rieron de mí. De mí. Como si fuera un payaso del que burlarse mientras esa cosa oxidada humillaba a mi caballero delante de todo el ducado. Agarró una taza de té de una de las pocas mesas que aún quedaban en pie y la arrojó contra la pared. Se rompió al instante, y él siguió gritando. Soy el hijo del duque, y se atreven a burlarse de mí. Les cortaré la cabeza a todos. Su madre suspiró decepcionada. Sin embargo, seguía siendo su hijo, y no renunciaría a su derecho al trono. Se acercó, le tomó el rostro entre las manos y lo obligó a mirarla a los ojos. Frunció el ceño al revelarle finalmente que no toleraría más su comportamiento infantil. Iván Valerian, deja de quejarte ya. No te traje a este mundo para verte hacer berrinches como un niño. La voz de Lady Scarlett resonó como un látigo en la cámara destrozada. Iván se quedó paralizado un instante, pero la ira en su rostro no desapareció. Estaba a punto de lanzar otro objeto contra la pared cuando una mano le golpeó la mejilla. Madre. Te dije que pararas. No aceptó una negativa. Tras soltarle la otra mejilla, lo golpeó con la otra. Para alguien como Iván, un poseedor de clase de nivel 3, el dolor fue poco más que una punzada. Sin embargo, la mirada salvaje en los ojos de su madre le trajo recuerdos del pasado, y al instante se calmó. Cuando finalmente volvió el silencio, el ceño de Scarlett se suavizó y lo soltó. Bueno, eso está mejor. La voz de Lady Scarlett se suavizó, aunque la fuerza persistía. Se alisó la manga del vestido y una sonrisa regresó a su rostro. ¿Crees que esta noche está arruinada por un solo duelo? Que se rían los tontos, Iván. Que se rían, que se atraganten. Al final, reiremos los últimos. Por ahora, borra esa cara y prepárate para volver. No podemos permitir que un candidato a duque no participe en la asamblea. No era una petición. Era una orden, e Iván, un hombre que nunca aceptaba órdenes de nadie, bajó la mirada. Sí, mamá. Ese es mi hijo. Ella le ajustó la ropa y le acarició la mejilla con los nudillos. El evento no ha terminado. Cuando tu padre llegue, su voluntad será la única voz que importará en este salón. ¿Entiendes? Iván apretó la mandíbula. Le temblaban los labios. La humillación aún le quemaba el pecho, pero las palabras de su madre le dieron un asidero. Los aplastaré, murmuró, con un rastro de rabia aún en sus ojos. No. Lady Scarlett negó con la cabeza. Todavía no. Hasta que no te pongas el manto ducal no los tocarás. Ni uno solo. ¿Me oyes? Tragó saliva y forzó la respuesta. Sin el título de duque, no tenía poder sobre los nobles allí reunidos. Vivían bajo el estandarte de su casa, pero la autoridad no sería suya hasta que el manto recayera sobre sus hombros. Lo comprendía. ¿Qué pasa con ese bastardo? Ni siquiera él, no hasta que veamos qué pretende hacer tu padre con él. Sí, mamá. Detrás de ellos, su esposa permanecía en silencio, con la misma delicadeza que siempre. No habló ni interrumpió. Cuando la mirada ardiente de Scarlett la recorrió, inclinó la cabeza y se desplazó ligeramente hacia la puerta. Ni Iván ni su madre notaron ni les importó mientras se escabullía. En cuanto entró en el pasillo, su actitud cambió. Lo que parecía una mirada llena de compasión y calidez se transformó en una mirada mordaz. La máscara de esposa obediente se desvaneció con facilidad.
Sus pasos eran cuidadosos y silenciosos. Al final del pasillo, un criado permanecía en la sombra, esperando como si la hubiera anticipado. Sacó una carta doblada de su manga y se la entregó. Su voz, apenas un susurro, tenía la fuerza de una orden. Entrega esto. Nadie debe verte. La mirada del sirviente permaneció inmóvil. Solo hizo una reverencia, apretando la carta contra su pecho. Sin decir palabra, desapareció entre las sombras de la mansión, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. La nuera de la duquesa exhaló suavemente, recomponiéndose antes de regresar, con la expresión de una esposa mansa y leal. Mientras tanto, de vuelta en la arena, los nobles se habían reunido en grupos, susurrando entre sí como una bandada de pájaros. Algunos elogiaron la asombrosa exhibición de Roland, otros murmuraron con recelo sobre su misterioso poder, y no pocos comenzaron a reconsiderar sus alianzas. Arturo se puso de pie y dejó su copa en una bandeja que llevaba un sirviente. Para entonces, Roland regresaba hacia él, mientras que Adrián ya había sido retirado de la arena. La armadura oxidada había desaparecido, reemplazada por su atuendo anterior, lo que lo hacía menos visible, aunque muchas miradas aún lo seguían. Los nobles lo contemplaban como si fuera un caballo preciado, uno que ansiaban reclamar para su propio servicio. Sir Ayland, qué magnífico duelo. Qué buen espectáculo el que ofreces, mi buen caballero. ¿Te interesaría charlar un rato? Algunos nobles lo llamaron al pasar, pero no respondió. La máscara le ocultaba el rostro y se movía con paso firme entre la multitud. Sus expresiones se agriaron al ser tratados con indiferencia, pero comprendió que su frustración no se dirigía realmente a él. Al ignorar sus saludos, dejó claro que su comportamiento era una afrenta para Arturo. Su verdadero objetivo era atraerlo a su bando, y tales intentos rara vez se llevaban a cabo tan abiertamente. Me dejaste preocupado por un momento, Sir Ayland. Mis disculpas, mi señor. Los labios de Arturo se curvaron en una sonrisa mesurada cuando Roland se unió a él. Con su caballero a su lado, por fin llegó el momento de hablar. Todas las miradas se volvieron hacia él. Algunos de los nobles que habían permanecido cerca de Iván aún permanecían allí, mientras que otros que se habían mantenido neutrales ahora empezaban a mostrar interés. Un brindis por mi caballero, por brindarnos tan buen espectáculo. Arthur declaró, levantando una copa alta de vino. Los nobles sonrieron y comenzaron a acercarse. Su curiosidad se había despertado, y Arturo sabía que era el momento de atraerlos. Escucha. ¡Escucha! En efecto, escuchad, escuchad. Uno de los condes mayores repitió la frase, con el bigote temblando al levantar su copa. Los nobles a su alrededor lo imitaron, uniéndose en una ovación reticente pero creciente. Las copas tintinearon, el vino se derramó, y el brindis de Arturo se convirtió en el momento que cambió el ánimo del salón. La mayoría de los señores más jóvenes se ofrecieron, muchos de ellos sirvientes contratados o hijos de la nobleza local, pero para Arturo esto fue suficiente. Esta era su oportunidad de afianzarse. Si lograba ganarse el favor de algunas de estas personas, las posibilidades de negocios futuros serían inmensas. Los nobles eran caprichosos por naturaleza y solían preferir aliarse con quienes les caían bien o con quienes prometían. Arturo ahora necesitaba convencerlos de que era una inversión que valía la pena. Señor Arturo. Un joven dijo. ¿Quién es este, Sir Ayland? Su fuerza es deslumbrante. Ni siquiera un caballero valeriano, famoso por su aura, podría hacerle frente. Otro noble intervino, con un tono que transmitía tanto asombro como sospecha. ¿Se entrena en alguna orden secreta de caballeros? Ese golpe al final, por Dios. Fue como si el cielo mismo le hubiera dado fuerza. Arthur rió entre dientes mientras hacía un gesto casual hacia Roland, quien permaneció quieto, la máscara ocultando sus rasgos, dándole la imagen de un centinela silencioso. Mi señor Ayland. Arthur dijo con tono divertido. No es tan misterioso como lo pintas. Es simplemente un hombre leal, disciplinado y de voluntad inquebrantable, pero... Arthur se apagó al final. ¿Pero? Los nobles se acercaron, curiosos por cómo un caballero tan poderoso había surgido de la nada. Las relaciones entre los nobles de alto rango y sus caballeros eran únicas, unidas por la lealtad, los juramentos y, a veces, incluso el linaje. Algunos nobles ofrecían a sus hijas a caballeros excepcionalmente fuertes para preservar esos lazos. Que alguien adquiriera una figura como la de Sir Ayland sin ningún rumor ni registro de su existencia parecía inimaginable.
Su imaginación se desbocó, y la máscara que ocultaba su rostro les hizo creer que podría ser un noble caído, quizá de otro país, que una vez alcanzó la cima de la caballería, pero que ahora se veía obligado a retirarse al servicio de Arturo, un hombre necesitado de ayuda. Arturo esperaba tal especulación, y decidió aceptarla. Arturo dejó que el silencio se prolongara un instante. La leve curva de sus labios sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. Una sola pausa, cuidadosamente calculada, bastó para que los nobles reunidos esperaran su siguiente palabra. Pero quizás esta no sea una conversación que debamos tener aquí, en la arena, donde se acaba de derramar sangre. Regresemos adentro y continuemos nuestra conversación allí. Los nobles miraron a su alrededor, algunos asintiendo, mientras que otros observaban a la multitud como si temieran que alguien los estuviera escuchando. Al poco rato, regresaron al interior y se reunieron alrededor de Arthur, quien finalmente estaba llamando la atención de forma favorable. Eligieron un reservado más privado, lo que, naturalmente, atrajo aún más curiosidad, y pronto un pequeño círculo de nobles quedó cautivado por la historia de Arthur sobre cómo Sir Wayland llegó a su morada. Ciertamente sabe cómo sonar convincente. Roland lo seguía de cerca, flexionando la mano ocasionalmente o entreteniendo a algunos nobles con pequeñas demostraciones de magia, mientras Arturo continuaba la historia de cómo se conocieron. Gran parte era inventada, pero algunos detalles eran ciertos. Ocultó su verdadera identidad y, en cambio, afirmó haberlo encontrado en el bosque, golpeado, magullado y sin memoria. Era una historia que nadie debería haber creído, pero contenía la suficiente verdad como para resultar convincente. Admitió que su futuro caballero había trabajado como herrero, aunque minimizó su talento para controlar las runas y sugirió que la mayoría de sus avances provenían de personas como Venir o la Unión Enana. Habló de la mágica ciudad de Albrook, un lugar lleno de maravillas rúnicas con las que la mayoría solo podía soñar. Los nobles lo presionaron con preguntas, pero en lugar de responder, se guardó detalles y los invitó a visitar su finca si deseaban saber más. Con ello, sembró la curiosidad en cada oyente, una astuta jugada que pronto lo convirtió en el centro de conversación de la reunión. Con el paso del tiempo, Roland se inquietaba, permaneciendo de pie en un rincón sin hacer nada mientras los nobles bebían más, y Arturo se unió a ellos. La conversación viró en varios sentidos, y en poco tiempo, algunos invitados empezaron a simpatizar con Arturo como un noble legítimo. Había logrado crear la posibilidad de ser visto como digno, pero sin la aprobación del duque, la mayoría probablemente mantendría las distancias. ¿Cuándo empezará esta asamblea? Ya casi es de noche. Había pasado mucho tiempo, pero el duque no había aparecido. La asamblea no podía comenzar sin él, y algunos nobles empezaban a mostrarse inquietos. Los murmullos se extendían como ondas en un estanque. Las copas tintineaban mientras los nobles bebían menos por alegría y más por impaciencia. Algunos miraban hacia las puertas al fondo del salón, las que conducían a las habitaciones interiores del castillo, donde residía el duque. Otros susurraban sobre la ausencia del duque, preguntándose si habría ocurrido algo que desconocían. ¿Dónde está? El duque nunca nos hace esperar tanto. ¿Ha pasado algo? La especulación se enconó. Cada minuto que pasaba se sentía más pesado que el anterior. Incluso Arthur notó que su impulso, cuidadosamente planeado, comenzaba a flaquear al volver la atención al elefante en la habitación. El desaparecido patriarca de la casa Valerian. Roland, sin embargo, permaneció inmóvil como una piedra, sin que su rostro enmascarado revelara nada. Aprovechó este tiempo para analizarlo todo y tranquilizarse. Cuando ocurrían cosas así, no solía acabar bien, y quería estar preparado por si la situación se volvía en su contra. Mientras calculaba la ruta de escape, las puertas que habían estado cerradas casi todo el día finalmente se abrieron. Las enormes puertas al final del pasillo crujieron al moverse, sus bisagras tensándose bajo el peso del roble antiguo y el metal místico. Un silencio se apoderó de los nobles al comprender que por fin había llegado el momento. Todas las cabezas se giraron, y todas las miradas se fijaron en la figura que entraba en la cámara. Era el duque, líder de la casa Valerian. Alejandro Valeriano entró con ropajes de un carmesí intenso y negro, bordados con hilos de oro que brillaban tenuemente a la luz de las antorchas. Una larga capa, hecha de piel blanca como la nieve, colgaba tras él. A primera vista, aún conservaba la dignidad de un gobernante. Alto, de hombros anchos, un cuerpo que antaño había sido la envidia de guerreros y nobles por igual. Su cabello blanco plateado relucía, perfectamente peinado, su bigote impecablemente peinado, y sin embargo. Algo anda mal.
Roland escuchó cómo los nobles estallaban en vítores. El alivio y la reverencia llenaban sus voces. Muchos ya estaban borrachos, pero en cuanto apareció el duque, parecieron recuperarse milagrosamente. Se alzaron las copas y se escucharon brindis en su honor, que resonaron en el techo abovedado. Sin embargo, mientras la sala celebraba, los sensores de Roland le contaron una historia diferente. Algo no cuadra. ¿Lleva algo para ocultar su verdadero rostro? Los ojos de Roland se entrecerraron tras su máscara. Su mirada rastreaba cada detalle de los movimientos del duque. Algo en ellos no encajaba. Así no era como debía comportarse un poseedor de clase de nivel 4. Roland había conocido a varios en su vida y todos exudaban un aura distintiva. La presencia del duque se veía disminuida, como si estuviera herido o no estuviera en plena forma. Su rostro parecía cubierto de algo, como si no quisiera que la gente viera el estado de su piel. Para la mayoría, su andar parecía firme y digno, pero para Roland y quizás algunos otros poseedores de clase de alto nivel, los defectos eran evidentes. La mayoría de la multitud permaneció cegada por la llamativa apariencia del duque. Ni siquiera Arturo notó nada inusual en su padre cuando éste se adelantó para hacer un anuncio. Su lentitud de movimientos fue ignorada, quizás por miedo a decir en voz alta lo que vieron. Roland no podía saber con exactitud qué estaba sucediendo, pero su atención se vio atraída por miradas furtivas y figuras que se movían. Aquellos a quienes ya había marcado como enemigos potenciales comenzaban a moverse. Algunos se escabullían tras las columnas, otros metían la mano en los bolsillos. Algo estaba sucediendo, y Roland dudaba que fuera la voluntad del duque. Capítulo 604, Victoria silenciosa. Ahí está. Prepárate y recuerda lo que te dije. Sí, mamá. Iván asintió levemente mientras la puerta del salón de actos comenzaba a abrirse. Los nobles que lo rodeaban dirigieron su atención hacia la entrada, con una excepción: su esposa. La nuera de la duquesa se quedó un paso atrás, como si su estatus estuviera por debajo del de ellos. Su mirada se fijó en la gran puerta a lo lejos, pero pronto se desvió hacia los lados, donde otras miradas esperaban encontrarse con las suyas. Es hora, pensó mientras retrocedía un paso. Los nobles que estaban cerca estaban demasiado absortos en la entrada del duque como para notar su marcha. Ni siquiera su esposo Iván, que parecía cautivado por su belleza, giró la cabeza. Su atención seguía fija en su padre, el señor de la isla y el hombre que dictaba el destino de todos los que allí vivían. Se giró y se adentró en los oscuros pasillos de la mansión Valerian. Cada paso era inquietantemente preciso, como si se deslizara por el suelo en lugar de caminar sobre él. Los guardias apostados cerca no dieron señales de notar su presencia, como si sus ojos se negaran a reconocer su paso por las paredes. Ahora se movía más rápido, sus faldas rozando las paredes de piedra, su respiración firme y mesurada. Sin embargo, su corazón latía con fuerza con una oscura emoción. Este era su momento de levantarse, su única oportunidad de demostrar a los demás que pertenecía a su posición. Tu sacerdotisa te ordena que salgas. Ha llegado el momento de demostrar tu valía. De las sombras, algo empezó a emerger. Los muros de piedra se movieron de forma antinatural, doblándose como tela. Símbolos ocultos titilaron débilmente sobre la superficie antes de que una figura se liberara de la roca. Archisacerdotisa. Venimos a servir al abismo. La voz era baja y áspera, ni completamente masculina ni femenina. Perturbaba el ambiente, pero aún más inquietante era que no estaba sola. Aparecieron más sombras, desprendiéndose de los muros del castillo como si hubieran permanecido allí durante siglos. Sus siluetas estaban ocultas bajo túnicas oscuras y máscaras con tentáculos retorcidos, cada una con un gran ojo en el centro. La mujer, antes conocida solo como la humilde esposa de Iván, levantó la barbilla cuando la primera figura vestida se inclinó ante ella. El velo que ocultaba sus rasgos se deslizó al suelo, revelando una sonrisa cruel. Sus brillantes ojos violetas brillaron mientras su túnica se transformaba en la vestimenta de un cultista, las vestiduras de quien servía al dios del abismo. Su vestido se movió como si estuviera vivo, transformándose en una túnica abisal y ondulante. Lo que una vez fue encaje y gala se convirtió en una tela pesada grabada con símbolos tenues y cambiantes. Los patrones se transformaron en ojos que se abrían y parpadeaban sobre sus mangas. Un manto de sombras cubría sus hombros, sujeto por tentáculos vivos que se retorcían en silencio. En su cintura, cordones de hilo negro sujetaban la prenda, latiendo levemente como venas. Por un breve instante, su rostro estuvo desnudo, pero luego una máscara se deslizó sobre sus ojos.
Debajo de ella, irradiaba un inquietante resplandor violeta, latiendo al ritmo de su voz cada vez que hablaba. Con solo su presencia, la cámara se enfrió aún más, como si el abismo mismo se hubiera filtrado al mundo a través de sus mismas vestiduras. Las figuras encapuchadas se inclinaron ante la mujer, sus voces uniéndose en un coro susurrante que se deslizaba por los pasillos de piedra como serpientes. Por el abismo, sangramos. Por el abismo, servimos. Todo es por el sueño eterno. Su sonrisa se profundizó al observar su lealtad al abismo y al glorioso. Levantó una mano pálida y los susurros se acallaron. Solo quedaron los rayos del sol poniente, que proyectaban largas sombras sobre las máscaras de los cultistas. ¿Tienes las reliquias secretas? Se dirigió a uno de los hombres encapuchados, el primero en dar un paso al frente. Su máscara era diferente a las demás, marcada con 3 ojos en lugar de uno. Sí, arcipreste. El hombre se enderezó y sacó un pequeño obelisco de su túnica. Su poder aún permanecía latente, pero las runas ocultas brillaban tenuemente, listas para despertar. Aunque pequeño, irradiaba una fuerza extraña. No era el único. Pronto, muchos otros revelaron las mismas reliquias, cada una idéntica a la anterior. Bien hecho. El duque es un hombre poderoso. Incluso debilitado, aún podría encontrar la manera de escapar del gran mundo de los sueños. Sigue el plan. Coloca las reliquias en los lugares acordados y espera mi señal. Como desees, arcipreste. La sonrisa no se borró de su rostro. Por fin, había llegado el momento de demostrar su valía. Todo dependía de ese día, pero el fracaso no era algo que se permitiera considerar. O triunfaría o perecería. En su mente, el señor del abismo jamás la dejaría morir de una forma inútil. Y si lo hacía, sería por su voluntad, pues a través de él, el sueño eterno que anhelaban algún día se haría realidad. Los cultistas enmascarados pronto se desvanecieron, sus siluetas sombrías se deslizaron entre las paredes. Los nobles estaban demasiado ocupados animando al duque como para percatarse de lo que estaba a punto de suceder. Realmente patético. Susurró para sí misma mientras regresaba al gran salón. Nadie le prestó atención. Todo transcurría con normalidad, y sabía que los años atrapados en ese pozo negro de nobleza estaban a punto de terminar. Después de hoy, por fin sería libre. Libre del papel de esposa hermosa y silenciosa, libre de Iván, libre de la tonta de su madre. Todos se unirán al abismo. Una vez que esta isla nos pertenezca, mi lugar en el consejo estará asegurado y por fin ascenderé. ¡Oh, qué día tan glorioso! La mujer soltó una carcajada, y su risa resonó por toda la cámara. No le importaba si los nobles la oían. Este era su momento. Con una de las reliquias secretas en la mano, no tenía nada que temer. Avanzó a paso lento y pausado antes de volver a hablar. Realmente repugnante. El salón quedó en silencio. Sus palabras se deslizaron por la vasta cámara como veneno, silenciando incluso al duque y congelando a los nobles. Los rostros pasaron de la sorpresa a la confusión. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras que otros se llenaron de indignación ante la audacia de una mujer que hablaba con tanta valentía en presencia del duque. ¿Qué significa esto? Que alguien la saque de inmediato. La madre de Iván se inclinó y susurró a los nobles cercanos. Uno de ellos asintió bruscamente. Muchos no reconocieron a la mujer con su nuevo atuendo, pero ella sí. Un hombre se adelantó y extendió la mano para sujetar la muñeca de la intrusa. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rodearla, recibió un golpe. Un tentáculo surgió de su capa en sombras, arremetiendo contra él y lanzándolo contra la pared de piedra con un fuerte crujido. El hombre puso los ojos en blanco al desplomarse en el suelo, con sangre manando de la comisura de su boca. Jadeos recorrieron la cámara. Algunos nobles se tambalearon hacia atrás mientras otros gritaban, su compostura quebrándose como un cristal. Algunos guardias avanzaron a toda prisa, sus espadas destellando a la luz de la lámpara mientras una densa oscuridad se cernía sobre la sala. Patético. La archisacerdotisa no se inmutó. Se mantuvo erguida, con la mirada vendada recorriendo la sala. Estaba embriagada por el miedo, y su voz resonó para silenciar a todos. Criaturas patéticas. Se pavonean con su riqueza, se ahogan en vino y lo llaman poder. ¿Pero qué son realmente? Corderos engordados esperando al carnicero. Me dan asco. Pero no desesperen, porque una vez que acepten los dones del Señor, todos serán salvos. Los nobles salieron de su trance y alzaron la voz en señal de protesta. Los guardias se abalanzaron sobre ellos con las espadas preparadas. En respuesta, ella levantó la mano.
El pequeño obelisco que sostenía resplandeció con luz, con runas que se extendían en espiral por su superficie. Un extraño zumbido estremeció a los presentes antes de estallar en un pulso de fuerza invisible. Rasguear las cuerdas de la ola recorrió la sala como un trueno, resonando con múltiples ondas sonoras provenientes de otras direcciones. Los nobles se quedaron paralizados, con las copas de cristal temblando en sus manos y la boca entreabierta en gritos a medio formar. Los guardias se detuvieron a medio golpe, con sus espadas suspendidas justo debajo de su túnica, con todos sus músculos atados por cadenas invisibles. Incluso el duque se tensó, su orgullosa postura se desmoronó al desplomarse en el suelo. El silencio que siguió fue sofocante. Solo persistía el débil sonido del obelisco, resonando por la cámara como el latido de una criatura inmensa e invisible. Bien. Eso está mejor. Su tono se suavizó, burlonamente dulce, como si se dirigiera a niños asustados. Se alisó las mangas, ensanchando su cruel sonrisa. Han vivido demasiado tiempo en sus jaulas de oro, creyéndose intocables. Pero sus risas, sus planes, sus títulos, no significan nada. Pronto, todos se unirán a nosotros en el abismo eterno. Soñarán eternamente, como todos deben, y su imperio vacío caerá en el olvido. Caminó entre los nobles congelados, acariciando con los dedos sus hombros rígidos y sus mejillas rígidas. Dondequiera que tocaba, su carne se estremecía grotescamente, como si resistiera una corrupción invisible. Algunos de ustedes podrán luchar, pero no tiene sentido ante el gran señor del abismo. Su descenso es indetenible. Una vez unidos, su orgullo, su linaje y toda su riqueza quedarán reducidos a nada. Sus palabras goteaban como un dulce veneno, pero nadie podía responder. No podían protestar ni asentir. Estaban atrapados en una ilusión, indefensos, esperando a que ella terminara su tarea. De dentro de un objeto espacial, extrajo una daga dentada con forma de tentáculo negro, con la empuñadura adornada con un ojo parpadeante. Su primer objetivo era el duque. Incluso atado por la reliquia sagrada, su fuerza seguía siendo peligrosa. Tenía que morir. La archisacerdotisa alzó la daga en alto, su sombra se extendía por el suelo de mármol. Su risa resonó por el salón, resonando en las figuras congeladas de los nobles. Saboreó el silencio y la impotencia de quienes una vez la habían despreciado. Todos los nobles le pertenecían ahora. Pronto, serían infectados y verdaderamente reclamados por el abismo. ¿Lo ves, mi señor del abismo? Susurró, sus ojos violetas ardían bajo la máscara. Ya son tuyos. Y yo, tu mano elegida, seré recordado como quien abrió la puerta y lo empezó todo. Giró por la pista de baile, rozando a los nobles inmóviles y riendo al caer. Su sonrisa torcida se ensanchó al rendirse a la victoria. La archisacerdotisa giró con deleite frenético, sus túnicas abisales ondeando, su daga brillando a la luz de los candelabros. Entonces se detuvo, interrumpiendo la risa al notar algo. Esa persona siempre estuvo ahí parada. Una figura solitaria con una extraña máscara se encontraba en un lugar inaccesible, pues estaba casi segura de que había estado en otro lugar momentos antes. Era el caballero del necio llamado Arturo, el mismo hombre que había derrotado al necio mayor, Iván. Tenía que admitir que era fuerte, tal vez incluso capaz de convertirse en un sacerdote abisal. Sin embargo, no entendía por qué se encontraba allí cuando debería haber estado atrapado en otro lugar. ¿El perro del cabrón? ¿Me lo estoy imaginando? Murmuró mientras daba un paso hacia él. El hombre no respondió. Permaneció inmóvil como una piedra, como todos los demás, atrapados por la ilusión de la reliquia. Todo debería haber estado bien, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Apretó la daga con más fuerza mientras se acercaba con cautelosa curiosidad. Resistirse a la reliquia secreta no es algo de lo que alguien de este nivel debería ser capaz. Habló mientras presionaba la hoja oscura contra su mejilla. La apartó lentamente hacia un lado, abriendo un corte superficial. La sangre manó y corrió por su piel, pero él no se movió, lo que le confirmó que estaba atrapado en la ilusión. No debería dudar de los milagros del Señor. No había razón para quedarse, así que se dio la vuelta y su mirada volvió a su verdadero objetivo, el duque. Pronto dio unos pasos hacia adelante, pero se quedó paralizada. Esta vez no era una corazonada. Era real. Sus sentidos gritaban. Estaba en peligro. Sin pensarlo, blandió su daga hacia algo detrás de ella. Al girarse, el hombre con una herida en la mejilla bloqueó su ataque. Su muñeca quedó firmemente atrapada en la palma de él, una clara prueba de su fuerza. Sin embargo, no fue eso lo que captó su atención. Era su otra mano la que brillaba con una luz intensa.
Algo se estaba formando allí, algo que parecía una armadura de obsidiana. ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar, un puñetazo la impactó en la cara. El puño de obsidiana golpeó su mejilla con un sonido como el de porcelana al romperse. Su piel pálida e impecable se quebró, y ella salió despedida por los aires. Fragmentos de su máscara facial se dispersaron mientras volaba, revelando la verdad bajo su belleza. Nunca había sido su verdadero rostro, sino una máscara realista que ocultaba al ser que se escondía debajo. Su cuerpo se estrelló contra la pared con un golpe sordo, haciendo llover polvo y piedras rotas. Por un instante, no se levantó. Sus ropas abisales se retorcían como serpientes en agonía, con sus zarcillos curvados hacia adentro como para proteger su cuerpo herido. Lentamente, se incorporó, respirando entrecortadamente e incapaz de comprender la situación. Tetú. La archisacerdotisa se tocó el rostro con dedos temblorosos. La máscara de porcelana que la había ocultado durante años se estaba resquebrajando, y los fragmentos caían uno a uno. Bajo los pedazos rotos yacía no la belleza que ostentaba en la corte, sino el rostro retorcido de un cuervo marchito. Su piel estaba seca y nudosa, tensa sobre huesos afilados. Su nariz sobresalía como un pico, proyectando sombras sobre una boca anormalmente ancha y llena de dientes ennegrecidos. Sus ojos violetas aún ardían con ferocidad, pero estaban hundidos en una cáscara grotesca. ¿Una bruja? La voz del hombre resonó por el gran salón. Ella lo fulminó con la mirada, mordiéndose el labio hasta que sus afilados dientes le arrancaron una espesa y negra sangre. Imposible. ¿Cómo pudiste resistirte a la reliquia sagrada? Su voz se quebró en un grito, mientras saliva y sangre salían a borbotones de su boca. Al caer al suelo de mármol, siseó y desprendió humo, llenando la sala de un hedor nauseabundo. ¿Te refieres a esto? ¡Qué fácil! ¿Cómo lo hiciste? Bajó la mirada hacia su mano. Momentos antes, la reliquia secreta había estado en su poder, pero ahora estaba en el de él. Su cuerpo brilló y se movió mientras una luz radiante llenaba la sala, hasta que una enorme armadura oscura lo envolvió por completo. Devuélvemelo. Claro. Aquí tienes. Para su sorpresa, el hombre le lanzó el obelisco. Ella se abalanzó y lo atrapó en el aire con una velocidad sobrehumana, aferrándolo con la ternura de un recién nacido. Pero algo andaba mal. La magia abisal que una vez latió en él había desaparecido. Las runas ocultas ya no respondían a su llamada. La reliquia estaba en silencio, desactivada. Sus ojos volvieron a él, pero él ya se había movido. Ahora estaba junto al bastardo. Al principio, no entendió qué pretendía, pero entonces ocurrió algo imposible. Arthur Valerian despertó. Inconcebible. Su fe en la magia y las reliquias del culto abisal nunca había flaqueado, pero dos personas se habían resistido a su poder. La verdad se volvió innegable. Este hombre era la causa de todo. Kovac, a quien había enviado a investigar, nunca había regresado, y su destino seguía siendo desconocido. La creciente presencia de la iglesia solariana en Albrook le había parecido sospechosa, pero ella había asumido que estaba relacionada con la bestia sagrada que había aparecido allí. La desaparición de los cultistas que perseguían esa anomalía nunca se había explicado, hasta ahora. Estaba mirando la respuesta. El hombre que tenía ante ella no solo era responsable de la desactivación de la reliquia, sino también de la pérdida de su influencia en Reepa. Sus labios marchitos se curvaron en una mueca, con sangre negra goteando de las comisuras de su boca. Las manos esqueléticas de la archisacerdotisa sujetaron la reliquia inservible hasta que se agrietaron. Tembló de rabia, y su delgado cuerpo comenzó a expandirse. ¿Te atreves a despojarme del regalo de mi señor? Su voz había cambiado. Ya no era la voz de la nuera de la duquesa, sino el chillido agrietado de algo antiguo y vil. Capítulo 605, Armadura de escudo. Resonancia abisal detectada. Activando protocolos anti-ilusión. Inicializando protocolo de activación. Por favor, esperen. Delgadas líneas de texto parpadearon en el visor de Roland. Al principio, sus ojos permanecieron inmóviles, pero entonces apareció un leve destello, seguido de un sonido que solo sus oídos pudieron detectar. En cuestión de segundos, sus pupilas comenzaron a dilatarse. Protocolo de despertar exitoso. Roland parpadeó varias veces ante el texto que flotaba ante sus ojos. Su cuerpo permaneció inmóvil mientras las risas resonaban a su alrededor. Se oyó una voz, fuerte y frenética, mientras alguien gritaba proclamaciones a su supuesto dios abisal. Comprendió de inmediato lo que había sucedido. Por un breve instante, fue arrastrado al familiar espacio ilusorio conjurado por cultistas con los que había luchado muchas veces, pero esta vez estaba preparado.
Una vez libre de la ilusión, activó su habilidad de depuración para asegurarse. Ninguna runa brillaba a su alrededor, lo que confirmaba que su protección había funcionado. Lo que vio a continuación fue inquietante. Uno de los cultistas abisales danzaba, absorto en un monólogo vil, mientras todos los demás en la cámara, incluido el duque, permanecían atrapados en la ilusión. Roland evaluó rápidamente la situación. La mujer sostenía un obelisco en miniatura, una réplica perfecta del que había encontrado por primera vez en el emporio mágico de Exeor. En aquel entonces no había podido detener a los asesinos del culto, pero ahora las circunstancias eran diferentes. Sabía cómo bloquear la señal, y el método más sencillo era también el más directo. El obelisco debía ser destruido. Esta era su oportunidad de arrebatársela, pero había un problema. No llevaba puesta su auténtica armadura rúnica. Si se transformaba ahora, ella lo vería claramente. Para colmo, detectó presencias externas y múltiples fuentes de corrupción del culto. Sin embargo, necesitaba acercarse, ya que sin la armadura rúnica adecuada, no podría despertar a quienes lo rodeaban. Tras activar varios encantamientos para ocultar su presencia, avanzó. Paso a paso, se acercó a la extraña mujer que se pavoneaba, y finalmente, se detuvo justo frente al camino que ella tomaba. En ese momento, ella finalmente notó algo y se acercó. Su daga presionó su mejilla y le hizo sangrar. Sintió múltiples maldiciones, pero su cuerpo las resistió. En cuanto vio una oportunidad, atacó. En cuanto ella se percató de su presencia, él comenzó a invocar su armadura, la forjada en terranita y llamada Onix. Su forma era más voluminosa que la de sus otros trajes, lo que hacía que su cuerpo pareciera mucho más grande y le daba la apariencia de estar cubierto de piedra negra pulida. La tela de su brazo se desgarró, revelando el traje de gracia plateada que llevaba debajo. Una vez formada la armadura, atacó con el puño a la mujer que se hacía pasar por la esposa de Iván. Para su sorpresa, su rostro se hizo añicos y su verdadera forma quedó al descubierto, pero no perdió el tiempo mirándolo. Su atención se centró en el pequeño obelisco que ahora descansaba en su mano. Mierda. Con él en sus manos, solo pudo fruncir el ceño porque su primer plan no pudo completarse. Aunque había asegurado el dispositivo y podía desactivarlo, el efecto no desaparecería. Ahora que se había formado más armadura, su poder de cómputo aumentó y su alcance de escaneo se expandió en todas direcciones. Rápidamente se dio cuenta de que había múltiples dispositivos ilusorios. Incluso si uno era destruido, los demás continuarían la señal. La única razón por la que no había recaído en la ilusión era que su equipo estaba diseñado para resistir y bloquear tales efectos. Si quería despertar a alguien más, tendría que protegerlo de la misma manera. Algunas personas podrían resistirse con un poco de ayuda. Roland evaluó la situación rápidamente. La miembro del culto aún se estaba despegando de la pared, pero él ya estaba en movimiento. Algunas personas cercanas podían ayudarlo, sobre todo los caballeros comendadores que habían acompañado a los hermanos de Arturo. Cada uno de ellos era un poseedor de tercera clase de alto rango. También consideró al duque, que estaba un nivel por encima de los demás, pero algo en él no encajaba. El duque se sentía mucho más débil de lo debido, lo que significaba que sería de poca utilidad en esta lucha. La mejor opción era atacar a sus caballeros personales, que estaban apostados a su alrededor. Tetú. En ese momento, la mujer logró recuperarse, pero él comprendió con claridad que era algo diferente. Una bruja oscura. Esta era otra clase, una que los seres ocultos y quienes practicaban la magia oscura podían alcanzar, similar a la clase del brujo. Otorgaba gran fuerza y una larga vida, pero a costa de desfigurar a su portador. Su apariencia se asemejaba más a la de un monstruo que a la de un humano. Tras un breve intercambio, le arrojó la reliquia inútil para distraerla. Entonces corrió hacia su primer objetivo. Tenía varias opciones, como los poderosos poseedores de clase de nivel 3, que probablemente podrían defenderse. Incluso con estas opciones, Roland no se acercó a ellos primero. En cambio, se dirigió a la única persona entre ellos en quien podía confiar plenamente: Arthur. Aunque la armadura actual de Roland era más voluminosa que las otras rúnicas, su velocidad era innegable. Se movió incluso mientras las partes de la armadura aún se ensamblaban, y con unos cuantos saltos, apareció junto a su amigo. No había tiempo que perder. La cultista gritó algo en el fondo, pero él la ignoró. En la mano izquierda de Arthur reposaba un anillo que parecía ordinario, pero que había sido alterado con mejoras rúnicas para momentos exactamente como este. Lo tocó y dejó que su maná fluyera hacia las runas, cambiándolas rápidamente.
Los extraños tonos emitidos por las reliquias ocultas debían contrarrestarse continuamente, y aunque difícil, era posible. Con su armadura completamente ensamblada, podía mantener la contramedida y actuar como un centro de conexión con el anillo de Arthur. Realizaba los cálculos para desviar los ataques, mientras que el anillo recibía la señal y activaba el encantamiento de bloqueo cuando era necesario. La armadura que llevaba era mucho más voluminosa que las demás, y su mayor fortaleza residía en su durabilidad y eficacia en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque hecha de metal, parecía mármol oscuro pulido, con runas que parecían grietas recorriendo su superficie. Los hombros eran más pesados de lo habitual, al igual que los brazos y las piernas. Su yelmo era redondeado, con una estrecha visera roja y una máscara que sobresalía de la mandíbula y tenía aberturas laterales que le permitían respirar con mayor facilidad. Sin embargo, la característica más llamativa de la armadura no era su volumen ni su diseño, sino lo que se extendía desde su espalda. 4 extremidades mecánicas sobresalían, cada una terminando no en manos ni armas, sino en enormes placas de metal. Eran increíblemente gruesas y estaban forjadas con una aleación especial, lo suficientemente resistente como para resistir casi cualquier golpe. ¿Te atreves? ¿Te atreves a despojarme del don de mi señor? La bruja gritó al comenzar su transformación. Sus extremidades se alargaron y sus manos se retorcieron en formas grotescas, pero él no pudo girarse para observar. Su atención debía permanecer en Arthur y el anillo que rodeaba su dedo. La conexión está establecida. Es ahora o nunca. Lo había preparado todo con antelación, y en cuestión de segundos, la llamada de atención lo invadió. Arthur abrió los ojos de golpe. Sus pupilas se dilataron antes de que recuperara la conciencia. ¿Eh? Señor Wayland, ¿es usted? Incluso en su estado desorientado, Arthur usó el nombre falso, lo cual era algo por lo que estar agradecido. No tengo tiempo para explicarlo. Es una situación de culto abismal. Toma esto. Arthur dudó un instante, pero al mencionar el culto, su expresión se endureció. Comprendió al instante y miró fijamente los objetos que tenía en las manos. Entreguen estos brazaletes a cualquier combatiente poderoso que encuentren. Los 3 caballeros comendadores que sirven a sus hermanos serían excelentes opciones. Yo detendré a esta bruja. Mis golems los guiarán a los otros obeliscos. Necesitamos destruirlos a todos para despertar a todos. Activé la runa en su otro anillo. Contiene sus espadas. Ahora, váyanse. Roland habló tan rápido como pudo, invocando a varios de sus golems flotantes desde la oscura placa trasera de su armadura. Se dispersaron por la sala, algunos planeando a baja altura para proteger a los nobles. No sentía ningún afecto por ellos, pero muchos eran jóvenes y no merecían morir. Desconocía el verdadero poder de la bruja ni cuántos cultistas habían logrado colarse en el castillo. Las reliquias eran el verdadero peligro. Si las destruían, los soldados despertarían y lucharían, pero hasta entonces, permanecían indefensos. No permitiré que el plan del gran dios se vea perturbado. Todos se unirán al sueño eterno. La mujer detrás de todo era la supuesta esposa de Iván. Roland no podía distinguir si lo había cautivado desde el principio o si solo había adoptado la apariencia de su esposa, pero al final, daba igual. Su forma actual era monstruosa. Sus extremidades inferiores se habían dividido y multiplicado, retorciéndose en una estructura similar a una araña. Se había convertido en un horror arácnido con un torso humanoide deformado que se alzaba grotescamente desde su abdomen. Múltiples ojos sobresalían de su cuerpo retorcido, y una boca abierta, llena de dientes afilados, se abrió paso a través de su abdomen humanoide. Sus piernas terminaban en afiladas puntas de hueso que perforaban el suelo de piedra bajo ella. Cuando la transformación se completó, un grito desgarrador brotó de su segunda boca mientras se lanzaba hacia adelante con temerario abandono. Roland se abalanzó para recibirla, y 2 masas enormes aparecieron en cada mano. El choque provocó temblores en el castillo, partiendo el suelo de piedra y lanzando a muchos de los nobles congelados a un lado. Los golems de Roland se movieron con rapidez, proyectando escudos y lanzando hechizos protectores para amortiguar la caída. Su masa la golpeó en el costado y la hizo caer al suelo. La bruja chilló y escupió un ácido amarillento de su boca pequeña. Salió disparado hacia él, pero antes de que pudiera aterrizar, 2 de sus brazos robóticos se unieron. Formaron un escudo rectangular de gruesas placas de metal. Cuando el ácido lo salpicó, la superficie siseó y crepitó, pero el escudo resistió y la lucha continuó. Arturo aferró los brazaletes con fuerza. El frío metal se movió levemente en sus manos mientras las runas brillaban con luz.
Echó una última mirada a su amigo, ya enfrascado en combate con la bruja araña, y luego se giró bruscamente. No había tiempo que perder. Cada instante que los obeliscos permanecían intactos significaba que los nobles y sus caballeros seguían atrapados en un sueño que pronto los consumiría. ¿Este me guiará? Un pequeño golem apareció ante él y respondió con un solo destello. Arthur asintió y corrió hacia la primera persona a la que debía despertar. Era inconfundible. Una figura imponente con armadura de placas negras, hombreras con cabezas de oso y una capa ondulante. El guardián bestial, el campeón de mayor confianza de Theodore. Incluso paralizado, su presencia era abrumadora. El hombre había alzado un brazo colosal para proteger a su hermano, quien permanecía a su lado en el mismo trance inmóvil. Por un instante, Arthur dudó. Este era el hermano con quien más se había peleado. Ahora, su más poderoso sirviente estaba indefenso. Sus dos espadas estaban con él, las mismas que Roland había forjado antes de su llegada. Arthur sabía que, con un solo golpe, un problema desaparecería para siempre. Theodore estaba indefenso, y nadie dentro de la ilusión sabría jamás quién lo había hecho. Me voy a arrepentir de esto. Frunció el ceño y decidió actuar. Levantó el brazalete y extendió la mano, esforzándose por sujetarlo alrededor de la muñeca del guardián. El caballero era un gigante de la raza Goliath, y el brazo de Arturo apenas llegaba. Las runas pulsaron una vez y luego brillaron con una luz brillante al activarse el encantamiento. Despertar. Arthur ordenó, y de repente, el pecho del hombre corpulento se agitó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se tambaleaba hacia adelante y miraba a su alrededor. ¿Qué brujería es esta? Estaba confundido y exigió respuestas. Artes ocultas. Arthur respondió. Protege a tu amo y a los demás. Se acercan enemigos. Sin esperar respuesta, Arthur ya estaba en movimiento. La bruja podría haber sido la mayor amenaza, pero no estaba sola. Sus secuaces empezaban a salir de escondites, listos para atacar en cuanto el plan fallara. Arthur corrió por el suelo de mármol, sus botas golpeando con fuerza la piedra agrietada. Los chillidos de la bruja araña resonaron tras él y se mezclaron con los estruendosos golpes de las masas de Roland al chocar con la quitina y el hueso. Cada golpe producía un estruendo resonante que hacía temblar las ventanas, y Arthur tuvo que agacharse más de una vez cuando le lanzaron sillas. Al principio, no estaba seguro del orden en que despertaba a la gente. Normalmente, su padre habría sido la mejor opción para esta lucha, pero al observar a su alrededor, la elección tenía sentido. El orden creaba un camino a seguir, con el objetivo final siendo el duque y sus guardias. Tenía múltiples brazaletes y podía ignorar a sus hermanos y sus ayudantes si quería. Aún así, seguían siendo sus hermanos, aunque le disgustaban Iván y Teodoro. La idea de dejar morir a los otros dos lo inquietaba. Con eso en mente, decidió avanzar rápidamente y concentrarse en su siguiente objetivo. El golem a su lado volvió a latir, impulsándolo a avanzar. Delante se encontraba su próximo objetivo y quizás su aliada potencial más poderosa. Lady Bernadette del Amanecer. A primera vista, parecía común y corriente, pero Arthur sabía que era una poderosa paladín de la iglesia solariana. Si en alguien se podía confiar para enfrentarse a los cultistas abisales, esa era ella, y quizás también su hermano. Dudó un momento antes de sacar dos brazaletes. Uno lo colocó en la muñeca de Lady Bernadette y el otro en la de Julius. Aunque Arthur aún tenía sentimientos encontrados sobre su hermano, Julius era mucho mejor que Theodore y, lo que era más importante, era un paladín de clase 3 que podía ayudarlos en esta lucha. Eso era lo que más importaba ahora, y el tiempo casi se acababa. Para el abismo. Justo cuando le colocaron los dos brazaletes en las muñecas, un cultista se abalanzó sobre Arthur. La espada silbó en el aire, apuntando directamente a su garganta. Antes de que el golpe pudiera impactar, el estoque de Arthur lo interceptó. Chispas de aura y magia se dispersaron al detener el golpe y forzar cierta distancia entre ellos. Desde dentro de su anillo espacial, desenvainó un segundo estoque pesado, y pronto ambos se vieron envueltos en un furioso intercambio de golpes. Para Arthur, esta era la primera lucha real contra un enemigo decidido a matarlo. Roland no estaba allí para protegerlo, y los dos que podían ayudarlo aún estaban despertando de la bruma de la ilusión. Estaban desorientados, y Arthur sabía que en tan solo unos instantes, su vida podría decidirse. Tenía que afrontar esta batalla solo. Busco una oportunidad. Necesito una oportunidad. Arthur se tambaleó hacia atrás bajo la presión del espadachín encapuchado.
El hombre era un poseedor de clase de nivel 3, y aunque su nivel era superior, la clase en la que confiaba no era especialmente adecuada para esta lucha. La vida o la muerte pendían de un hilo. Ambos estoques en las manos de Arthur brillaban con un aura concentrada, y cuando vio su oportunidad, atacó sin dudarlo. Gracias a su habilidad pasiva de maestro de duelo, su habilidad con estoques había aumentado. En duelos 1 contra 1, esta clase suya brillaba con luz propia. El aura se concentraba en su espada mientras avanzaba, bloqueando al mismo tiempo el ataque del cultista con su otro estoque. El duelo terminó tan rápido como empezó. La estocada de Arturo atravesó la defensa del cultista, colándose en una grieta en su oscura armadura de cuero. La hoja se hundió profundamente, su aura quemando carne y hueso. El cultista lanzó un grito frenético, y su capucha se desplomó para revelar una máscara cubierta de tentáculos retorcidos y un único ojo enorme. Sí, Lois se espera, algo anda mal. Arturo presintió el peligro e inmediatamente extrajo su estoque del pecho del hombre. Estaba seguro de que su golpe le había atravesado el corazón, pero el cultista no estaba completamente muerto. La máscara se había activado. Tentáculos se le clavaron en las sienes y su cuerpo comenzó a retorcerse y transformarse. Arturo sabía que esta transformación solo produciría un enemigo mucho más letal, y se negó a permitirlo. Invocó toda su aura. Las espadas forjadas por Roland brillaban con runas, amplificando la luz carmesí de su aura. La forma de su oponente se transformaba, le crecían múltiples extremidades y adoptaba la forma de un insecto. Arthur avanzó, decidido a abatirlo antes de que completara la transformación. Los estoques de Arthur se convirtieron en una mancha borrosa y aparecieron como dos rayos de luz roja que cortaban el aire. Avanzó con precisión implacable, dirigiendo toda su fuerza hacia la máscara. Era el núcleo de la transformación y la única forma de detenerla. En un solo movimiento, se deslizó junto al monstruo mitad insecto, mitad humano. Líneas carmesí se extendieron por la máscara y, con una violenta oleada de energía aural, ésta se partió en dos,